El siguiente programa es presentado por... Sí, yo también grité así cuando vi el color del auto. Escúchame, vengo del futuro para decirte que contrates ya el plan global del Banco de Seguros. ¿Va a pasar algo? Sí, entre el vecino chicato del quinto piso, el granizo del 25 de agosto, las vacaciones fallidas con Julia. ¿Julia? Tu novia. ¿Y las distracciones con los mellizos? Sí. Yo digo que sí lo vas a precisar. ¡No! Y mucho. Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejas re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Otra jornada, otra columna hablando de seguridad vial, pero hoy con un invitado especial. ¿Con quién? Bueno, con el dueño de este programa, que es Jorge Alfaro, que nos ha dado una alegría bárbara. Bueno, se ha repuesto muy bien, ya hay que avisarle a Bielsa que lo vaya reservando para la convocatoria. Puntero izquierdo no, que lo ponga en medio. El invitado especial tiene 60 años de televisión. Un gusto, Arturo, gusto mío, Arturo, la verdad que es un placer estar con usted y con todos los muchachos que están acá, que realmente han salvado la petición mientras yo estaba poniéndome no sé, enchufado en el fémur, eso es lo que me dijo el médico, el doctor Evangelista, que saludo con muchísimo aprecio y cariño, y a todos los del seguro americano que me trataron, que realmente era una experiencia que la puedo contar. Yo no sentí nada, ni me dolía nada, tengo prótesis de cadera. Claro, el tema es que tengo varios meses de recuperación, aunque puedo manejar porque la pierna izquierda, el problema era subir y bajar del auto, cosa que ya está solucionado. Y bueno, así que de aquí en más, otra cosa. Amor y paz, y esta es la historia, y estamos acá para despuntar el vicio. Un gustazo. Bueno, nosotros hemos tratado de hacer lo que pudimos, o lo mejor que pudimos. Obviamente que no tenemos las condiciones ni la experiencia que tiene Jorge en televisión. Hemos tratado de dar la información como nos salía, obviamente, pero bueno, ahora una alegría porque tenemos ahora las espaldas cubiertas de cualquier error que podamos cometer. Bueno, tenemos aquí al lado a nuestro director. Las flores que no tengo hoy las tiramos mañana, no se preocupe, yo tengo unos ramos así, empezamos. No, está muy bien. Bueno. No, lamentablemente, Jorge, el fin de semana pasado ha sido un fin de semana que, por las dudas, no lo produjo el transporte colectivo, por las dudas. Lo produjo un montón de casos, en lo particular de conductores que no supieron percibir el riesgo a tiempo y que costó nada más que 11 vidas. Pero contamos las del fin de semana. No contamos las que ocurrieron durante la semana, que fueron 8 más. Como esos eran de a uno, eso no tuvo una repercusión de la que realmente tuvieron estos que fallecieron 11. Que no sabemos todavía, cuando usted vea este programa, quizás tenga otra información que haya aumentado. El tema realmente tristísimo. Tristísimo, ¿saben por qué? Porque lo que hablamos siempre con Jorge, y que esto lo repetimos muchas veces, todos los hechos que acabamos de ver y que sufrir en todo ese fin de semana, la semana anterior, la del ómnibus, son todos explicables. Y evitables. Es lo peor. Claro, y evitables. Por ese mismo hecho. Sí. Porque cuando ahora el fiscal le pregunta cómo fue, o a alguien le tenemos que dar la opinión de cómo fue, y el individuo entiende, ahora dice, pero esto era evitable, justamente. Entonces, por más allá, obviamente la pregunta más fácil es decir, bueno, ¿por qué se choca? ¿Por qué tenemos tanto siniestro de tránsito? Porque antes era las rutas malas, la mala señalización, ¿verdad? Los vehículos que eran malos, la iluminación que era mala, el dueño el que fabricó el auto que era malo. ¿A quién le vamos a echar ahora la culpa? Porque hemos tenido de todos colores. Arturo, mire, en realidad se puede imaginar que me llamaron de varios medios, la televisión naturalmente querían notas y qué sé yo. Y naturalmente cuando empecemos en la reflexión,
involucramos a toda la cobertura periodística de esas cosas. Y me quedo con algo que dijo el director de tránsito de la DGT de España, el amigo Pere Navarro, cuando dijo en algún momento la falta de cobertura periodística, de respaldo técnico periodístico a toda la siniestralidad que eso necesitaba que no gran mano. Finalmente, aquellos que eran pocos se convirtieron en muchos. Pero los muchos que vinieron no tenían el conocimiento de respaldo técnico, sino que iban a hacer un mandado con un micrófono y una cámara para tratar de cubrir un evento que por ahí era importante que lo cubrieran. Y termina diciendo Pere Navarro, ahora son muchos más que antes, pero la calidad es menor, estamos mucho peor que antes también. Y para que la redundancia. Entonces quiero decir, no es que yo esté en este momento en contra de la prensa y los colegas, no, para nada, porque hacen lo que pueden. Pero sí digo, en este momento, en momentos puntuales y particulares, un momento de tremenda congoja de la familia, naturalmente, involucradas en los siniestros y las pérdidas, pero es una tremenda congoja para la sociedad toda. Es una tremenda congoja para todos aquellos que trabajamos, nosotros acá de este programa, aquellos que son asiduos televidentes, la Unidad Nacional de Seguridad Vial que tiene 20 empleados comprometidos con este tema, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, poner la Policía Caminera y después vamos a explicar por qué, vamos a desarrollarlo de a poco. Pero realmente digo por qué es un momento que llamemos tan injusto. Porque es el momento que tenemos las mejores carreteras de que yo me acuerde del país. Y le digo más, las carreteras importantes nacionales, y he ido a muchos lugares que ahora tengo que agarrar por las que salen para otro lado y decir, ahora saber que me encuentro, y por sorpresa me vuelvo a encontrar caminos buenos, pero naturalmente todo tiene sus defectos y todo tiene sus contras. Pero al principio tienen las cosas y ahora tenemos un piso bueno. Falta arreglar otras cosas. Y aparecen los detractores. Y yo digo la crítica siempre es buena, siempre y cuando sea constructiva. Pero la crítica es mala para hacer daño y la crítica es una crítica por algo que, si bien es cierto, le falta respaldo técnico y contexto y sacado de contexto pasa a ser un arma que puede ser letal fundamentalmente porque la mayoría se anota para determinadas cosas para castigar lo que a veces creen que es cierto y si están lejos de la verdad. Y les voy a contar que la ingeniera Agustina Sosa conmigo, particularmente, en la UNACEP, tenemos la responsabilidad de relevamiento de todas las rutas nacionales. Y dije, todas las rutas nacionales, ¿sí? Lo hacemos a menudo. Esos informes nosotros los llevamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No le decimos qué hacer, sino simplemente cuál es nuestra impresión con respecto al estado de la ruta, qué es lo que nos parece bien o qué es lo que nos parece mal. Y el Ministerio decidirá. Entre otras cosas, uno de mis compromisos morales para mí y éticos era cuando asumo en UNACEP el tema de las alcantarillas. Digo, esto no puede ser. Que la gente salga para afuera del camino y se mate contra una alcantarilla no puede ser. Y se empecé a dibujar y agarré un papel y un lápiz y hablaba de la ingeniera. Y si ponemos acá una rampa y si ponemos y tapamos y buscaba formas, pero las formas que buscaba era que en algún momento esto era un nudo, que las alcantarillas ¿por qué existen? Porque la entrada a un predio, a una casa o a un campo que tienen que existir porque en algún lugar tiene que pasar la gente, pero que realmente si cerramos la boca o cerramos la salida, esto finalmente se inunda y sube el agua a la carretera y sería peor el remedio que la enfermedad. Entonces digo, hacer una rampa. ¿Cómo una rampa? Un auto en vez de pegarse contra el muro, salta, levanta vuelo y capaz que mata 5 o 6 que van para el otro lado. Tampoco es la solución. ¿Cuál es la última? Llegamos, guardarraíl. Poner y enlatar todas las rutas nacionales, dejar el espacio para que puedan entrar los predios y buscar así. Pero esto cuesta no solamente tiempo, sino que fue una fortuna. Claro. Y además el relevamiento, Arturo, de guardarraíl muy viejos que estaban malos, además, que terminaban en punta, que aquel que pegaba contra el guardarraíl se metía la punta del guardarraíl hasta dentro del auto, que fueron relevados y fueron cambiados y fueron mejorados. Y somos testigos de los que se han sumado, de los que han agregado, de los que están mejorados. Entonces por eso digo que a veces el momento es injusto, porque también, entre otras cosas, y ya le dejo espacio a usted, viniendo un día de Melo a Salto, creo que venía por la ruta 31, y realmente el costado de la ruta era impresionante. Del alambrado de los campos para la ruta, lleno de troncos y árboles inmensos, grandes, y cuando llego a Montevideo pido una entrevista con el ministro Falero. Me da la entrevista y le digo, ministro, mire, vengo por la ruta 31, vi una cantidad de troncos realmente importantes. Dice, bueno, mire, si me hubiera llamado ayer, le hubiera contado cómo empecé a cortar los troncos en tal lado. Le digo, mire, lo felicito. Pero los árboles que estoy hablando, los troncos estos tienen por lo menos 30 años. Pero quiero decir con esto, no es en contra del ministro Falero, al contrario. Decirle, por fin hay alguien que se dedica a hacer este tema, porque los otros que tienen 30 años nadie los cortó antes. Y un día, ya creo que ya principio de año, voy para la ciudad de Mercedes, en Soriano. Y voy y entro por San José y en vez de doblar para la ruta 3 para Flores, doblo a la izquierda, agarro un tramo de la ruta 11 y finalmente a la 23. Ese Sierra de Mahoma creo que es ahí. Un predio divino, camino ondulado, el piso inmaculado y para sorpresa y alegría, en el costado del camino, de unas máquinas retro, sacando, después de haber cortado los árboles, sacando los troncos y las raíces. Bueno. Y digo,
Arturo, finalmente me sentí, digo, esto es del primer mundo. Esto es el trabajo que nosotros queremos y nosotros deseamos. Por eso digo, a veces cuando la crítica es, no digo que sea, que no tenga respaldo, digamos, de lo que estamos hablando, pero sí por ahí que es injusto con aquel que está haciendo y que lo que falta es tiempo. Tiempo porque seguimos siendo 3 millones y poco de habitantes, pero se venden 6 o 7 mil autos todos los meses, se van sumando y la historia va cambiando. Y si bien, como digo siempre, esto no es una regla de 3, más autos, tantos muertos, no, la regla de 3 no, pero cualquiera se podrá dar cuenta que más autos, más posibilidad de choque, y si hay más posibilidad de choque, más cantidad de fallecidos, y definitivamente esta historia es así. Yo comparto, obviamente, suscribo todo lo dicho por usted en cuanto a las rutas, porque justamente hacemos mucha carretera todas las semanas. Y evidentemente que sí. Pero hay algo que a mí me llama la atención, que teniendo una mejora sustancial de todo tipo que antes nos quejábamos, justamente los siniestros que hemos padecido el otro fin de semana fueron en rutas y en casos que realmente estaba todo a favor del conductor. Pero mientras se siga haciendo esto, Jorge, y obviamente que nobleza obliga, hay que felicitar este trabajo, más allá del tema político, porque acá estamos hablando de vidas, o sea que esto no tiene color político de nada. Si hubiera sido de otra manera, igual lo estaríamos diciendo. Los que nos conocen de hace muchos años saben que nunca nos costó prenda opinar en el acierto o en el error, porque nadie, la verdad absoluta en esto no lo hay. Pero cuidado, la Arturo, problemática, sin ir más lejos, el ministro de Transporte de las Públicas anterior, el amigo ahora no me acordaba el nombre porque a la altura tengo como 80 años. El amigo Rossi, digo bien, hemos hablado y felicitado por la cantidad de obras que hizo en su momento el amigo Rossi, por eso digo, este tema no tiene color político. El que hace, el que no hace los eventos. ¿Qué más? Recuerdo nosotros habiendo criticado alguna cosa que se hacía de Intendencia o del Ministerio de Transporte, nos llamaban para decir que teníamos razón. Sí, sí. O sea que al revés de lo que se podía pensar en la crítica a esto, ¿verdad? Eso, de las cosas que faltaban. O sea que lo tenemos muy grabado eso. Pero hay un tema, Jorge, que no podemos dejar de lado, que todos estos siniestros que hemos padecido, el factor humano ha sido la clave. ¿Qué del factor humano? Algo que tenemos que educar, y hay que educar en la percepción del riesgo. Y usted me dirá, bueno, pero educar y va. ¿Cuánta gente después de estos casos ha salido a decir cómo se otorga el permiso, que el permiso por puntos, que la fiscalización, que los radares? Perdón, acá lo que falta es seguridad vial mental. Nosotros necesitamos inculcar al individuo que cuando se pone frente a un volante entra en un sistema de altísimo riesgo, porque no tenemos otros deportes extremos que cuesten la vida como está costando el sistema del tránsito. Y nos tendría que dar vergüenza tener 10, 11 muertos un fin de semana. Es vergonzoso para nuestro país, en función de lo que nosotros creemos que somos un pueblo culto, es decir, que tenemos cierta cultura. Pero mientras el conductor no entiende que hay otros elementos, es el fundamento técnico. Y yo lo digo con todo respeto, ¿no?, del Congreso Intendente, acá tendría que haber un trabajo muy duro en que, si yo no puedo formar a los conductores que ya están en la calle, cuando van a renovar o le pongo una sanción, tiene que haber un curso teórico de determinada cantidad de horas, que creo que usted lo mencionaba antes, que era cambiar la posibilidad de decir, bueno, si este individuo hizo esta falta, lo encuentro que va adelantando donde no se debe, con una velocidad inadecuada, o tiene 3 multas por radar, o 2, el individuo tiene que necesariamente hacer un curso para hacerle entender, porque todo lo que usted dijo. Que no se arregle solo con plata. Obviamente. Porque tiene plata las paga y chau, y acá no cambia nada. Obviamente, pero además, todo eso que le dimos a la gente, porque, a ver, la ruta la pagamos nosotros, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, los radares lo pagamos nosotros, la tecnología y la pintura de la ruta lo paga el ciudadano uruguayo. Es verdad. Bueno, ahora, ¿sabe el conductor que hace uso de esas rutas que todo tiene un límite? ¿Por qué no se cruzan las alcantarillas, Los semáforos no se atraviesan en el medio de la calle. No, obviamente que no. La curva no se te viene arriba. La rotonda tampoco, pero parecería ser que ese es el tema. Obviamente,
que antes de llenar de guardrail, y eso sería indispensable hacerlo, nosotros tenemos que percibir que la ruta es un lugar de respeto. No hay que tenerle miedo a la velocidad, pero sí respeto. Ahora, la alcantarilla no se me cruza a mí, la vaca a lo mejor sí, el caballo también sí, pero también a lo mejor tengo un cartel que dice animales y yo no sé que cuando tengo ese cartel que dice animales tengo que reducir a 20 kilómetros por hora la velocidad. Arturo, entonces, si la gente no sabe para qué, no hoy la utiliza bien. haciendo un par de notas para distintos canales de televisión, los periodistas me preguntaron en los dos casos iguales, ¿le amerita algún comentario a este tema de los siniestros? Y le digo, mirá, no quiero ser duro con familias que están en este momento llorando los desaparecidos, pero ¿cuál explicación le encontramos que vayan tres en una moto, de los cuales una señora se muere uno de sus hijos y el otro queda lastimado por ahí? ¿Qué explicación hay para alguien que viene contramano a las 3 de la mañana o algo y se pega contra un árbol? ¿Cuál es la explicación de las motos que hacen wheelie por algún lado y se lastima uno? ¿Cuál es la opinión que uno puede tener cuando chocan dos de frente en un lugar que es una recta? Porque a veces hay invasión de la senda contraria. ¿Por qué cosa? Por más adelantamiento. Y cuando no hay nadie adelantando, ¿qué pasó? O se durmió, o el auto está malo. Y todo siempre hay un problema que involucra al ser humano. Por la falta de atención, por la falta de descanso, por la falta de lo que sea, porque tomó alcohol, porque hoy el camino está bueno y como usted decía antes, ya no hay más la culpa del camino y ya la electrónica que incide directamente en la parte técnica de los autos, con el piso muy bueno, se funciona de distintas maneras, porque tampoco me vengan a vender ahora que el control de estabilidad se inventó porque es el salvavidas del electrónico, no, salvavidas a veces, pero cuando alguien se duerme no hay control de estabilidad que te sacuda y cuando algo tiene una rueda, se te sale una rueda está rota, el control de estabilidad tampoco anda y cuando el camino está roto y las ruedas van haciendo así, no transmite y no se puede corregir las cosas incorregibles. Quiero decir, el control de estabilidad sí, pero tampoco está reglamentado desde hace años que está la historia en esta vuelta y tampoco esto es una excusa. Sí. Pero esto es uno de los tantos avances que no. Y hoy tengo un video que se lo mostré el otro día de un auto, un Volkswagen en Alemania, sale a hacer una prueba, al conductor le viene una CB, qué sé yo, se queda liquidado en el auto y el auto se encarga de sacarlo de un autobahn que va a 1000 por el carril rápido, qué sé yo, y lo saca finalmente acostado avisándole a los demás que hasta que para. ¿Sabe una cosa? En el Uruguay no se puede hacer. Las rutas no están pintadas, las calles no están pintadas, entonces tampoco funciona. ¿Sabe? Esto es un combo que es demasiado completo. Tenemos muchos años de atraso y se ha progresado realmente las carreteras de una manera espectacular. Pero ¿no? en el tema de guardrail hay otras prioridades, ¿no? Es decir, hay prioridades que sabemos que económicamente son necesarias, ¿no? Por un montón de cosas que no van a entrar en un tema. Yo de cualquier manera digo usted algo importante. Para mí, yo apuesto, y esto no lo inventé, lo copio directamente. El amigo Marcelo Metediera, hoy intendente del departamento de Canelones, fue director de tránsito, dijo el tren Libertad por puntos tiene que significar un cambio cultural. Lo suscribo, lo acompaño y lo creo, pero para que esto sea un cambio cultural, el que cometa faltas tiene que ir a tomar aula, cosa que en Estados Unidos van al fiscal, acá como el fiscal todavía no está, qué sé yo, que vayan a tomar clases y que no arreglen con plata lo que en este momento hace daño a la sociedad. El que tiene plata, no importa, el que no tiene también hace la misma cosa. Bien, como editorial, amigos, creo que ha sido suficiente, ¿no? Sí, obviamente que vamos a seguir en este tema. Sí. Si le parece, hacemos un breve corte comercial y enseguida volvemos con el tema. Con mucho gusto, con mucho gusto. Vial.
No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. El doctor Bouvier, ¿qué le voy a decir? Que es de una visita, no, es un amigo, integrante del staff del programa Seguridad Vial, ha venido muchas veces, pero realmente el tema de la visión es tan importante y a veces es como que yo ahí en determinada, repito esto y lo repito en todos los programas, he aprendido con Marcel, el día que fui, hace poco tiempo, fui a su consultorio, digo, Marcel, vengo a que me vea los lentes y me diga saber cuál es la medida que tengo que ajustar porque estoy viendo mal. Y me mira y me dice, escuchame una cosa, y con esta de Niágara, ¿qué hacemos? Una catarata de película. Esto hay que corregirlo, hay que operarlo, todo nunca visto. Va, Marcel. Y yo, que soy medio asustadizo para todo, dije, jate cosas raras que acabo no sentí nada. Y bueno, la primera experiencia fueron 17 minutos y salí y me fui con unos lentes negros, tipo de mafioso de la droga, pero me fui manejando el auto. 17 minutos, señores. La historia de las operaciones eternas se terminó hace mucho tiempo. Marcel Bouvier, un gusto que tengo nosotros. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Gracias Marcel. por la invitación de siempre. No, para que des un aula como siempre, Marcel. Justamente podemos tomar ese tema. ¿Por qué los lentes debe recetarlos el oftalmólogo? Porque vos fuiste a cambiar los lentes, ¿no? Sí, claro. Sí, fuiste a cambiar los lentes y resulta que no eran los lentes. Me fui a cambiar los lentes porque sos amigo mío, si no hubiera de otro lado. Sí. Sí. Por eso, esa oportunidad que tenemos los médicos, porque ¿cuál es la consulta más frecuente que tenemos los oftalmólogos? Vengo a cambiarme los lentes porque no veo. Esa es la frecuente. ¿Sí? Entonces, esa es una oportunidad que tiene el médico de detectar patología. En tu caso, por suerte, era solo una catarata, algo que es causa de ceguera y que en muchos lados es una causa muy importante. No en Uruguay, por suerte, después podemos hablar de eso, pero la catarata es una causa de ceguera que es totalmente reversible, porque uno opera al paciente que está totalmente ciego y si el resto del ojo está bien, recupera totalmente la visión. Entonces, en esa oportunidad que vos fuiste a cambiar los lentes, el problema no eran los lentes. Claro, sí, sí. Entonces, con un examen, el oftalmólogo te puede decir, bueno, sí, pasa esto. A veces sí es cambiar los lentes, pero muchas veces no lo es. Y esta es la oportunidad que tenemos de hacer detección precoz de patologías que son causa de ceguera irreversible, como por ejemplo el glaucoma o la retinopatía diabética. ¿Ah? Entonces es muy importante esta instancia. Entonces el oftalmólogo toma contacto con el paciente y de esa manera puede hacer un diagnóstico temprano. Y qué importante, Marcel, en el tema de seguridad vial, la vista es el 90%. Y la vista, sí, total. Es lo primero, porque primero ver, después procesar a nivel central y coordinar con nuestros músculos para hacer los movimientos. Todo es un proceso. Es un proceso que toma milésimas de segundo. Pero Bueno, yo, Marcel, te voy a decir una cosa, entre otras cosas, y yo se lo explico a usted, porque de repente como yo, supongo yo que hay muchos, ¿no? Porque si yo le digo que no fui nunca a un oftalmólogo hasta que fui a lo de Marcel y me operan, bueno, me ganó dos. Pero digo, fui y me digo, Marcel, vos sabés que yo tengo miedo, una inyección. ¿Inyección para qué cosa? No, ninguna inyección. Este tema, no, es que el láser, no es con láser, esto es con radiofrecuencia, ¿me equivoco? Ultrasonido. Ultrasonido. Todo pero habitualmente la gente le dice láser, pero sí, es sí. Ultrasonido, se llama facoemulsificación el proceso. Es una cirugía que no lleva puntos, una incisión muy pequeña, no se tapa el ojo, la recuperación es muy rápida. Pero no, habitualmente la gente dice, me operé con láser. Sí, claro, sí, no es láser, no. No, digo, pero cada vez es más normal entonces el tema, ¿no? Estamos hablando de... Y perdone, doctor, ¿cuál es la sintomatología? Es decir, desde la ignorancia, ¿no? Para explicarle a la gente, bueno, ¿cuáles son aquellos pequeños rasgos que el individuo deben de empezar a entender, le suceden para llegar a consultar a una... Bueno,
En particular, la catarata tiene dos síntomas principales. La disminución de agudeza visual, que era lo que le pasaba a Jorge, y el deslumbramiento. El deslumbramiento, sobre todo en el conductor, se ve cuando viene otro auto de frente y las luces lo molestan mucho, le producen deslumbramiento. Eso puede ser producido por la catarata. La otra cosa que tenemos siempre es mala visión nocturna, porque la catarata actúa como un filtro marrón que no permite que la luz llegue a la retina. Entonces el paciente con catarata va a tener una agudeza visual disminuida y seguramente una muy mala visión nocturna. Tengamos en cuenta que son pacientes generalmente de 50 años para arriba, o sea que importa eso. Si bien la catarata puede presentarse incluso en un recién nacido, pero estamos hablando de los conductores, entonces es muy importante, sobre todo cuando el conductor tiene algún añito que empiezan a sentirse algunas cosas. Y la mala atención y el tema de agarrar y decir y ponernos cualquier tipo de lente. Bueno, ese es el problema. Por ejemplo, por ejemplo, si vos hubieras tenido un glaucoma, si vos vas a una óptica, te cambian el lente y te hacen ver de nuevo bien. Pero tenés un glaucoma que estás con la presión muy elevada. En 3 o 4 meses dejas de ver y cuando pasa eso no hay vuelta atrás. ¿Entendés? Podés tener un glaucoma y con unos lentes corregir tu visión, pero no te das cuenta que tenés una alteración severa del campo visual. No te das cuenta que tu nervio óptico tiene un daño severo. Y para eso hay que examinar al paciente, valorarlo, pedirle los estudios. No solo la toma de presión ocular, es una parte muy importante, pero a veces no es suficiente para hacer el diagnóstico. Ahora vamos a llegar a algo, Arturo, que supongo que usted va a compartir conmigo. Con todo esto que nos estamos viendo, con los consejos del doctor Bouvier, yo estoy pensando que el análisis de la vista que hacemos para tener una licencia, digo la A, para empezar a manejar, es insuficiente. Perdón, yo comparto lo que dijo él, tiene que ser un oftalmólogo. Lamentablemente, quien hace para el permiso de conducir A es el propio médico que le toma la presión. Sí, mira la letrita, los números, lo mismo como me haces en algún momento para probar después la operación. A ver obviamente, dicho con todo respeto, ¿no? Por la medicina, ni que hablar. Sí. Pero para nosotros, desde el punto de vista de la importancia que tiene la vista, el examen médico, el examen oftalmológico se debe hacer por parte de alguien que esté especializado. Sí, después de los 40 años, la toma de presión ocular es obligatoria. Nosotros sabemos que porque ahí es cuando empieza a tener incidencia el glaucoma, que es una enfermedad que se le llama el ladrón silencioso de la visión, porque la presión ocular está aumentada, estamos dañando el nervio óptico y el paciente no lo percibe. Cuando en etapas finales percibe esa alteración, ya ahí no hay nada que hacer. Dice, vengo porque este ojo no veo. Si es por glaucoma, no es reversible. Lo mismo un diabético puede tener hemorragias en su retina y con un lente lograr buena visión, hasta el momento que hace una hemorragia severa y pierde la visión. Y ahí tenemos pero si esto lo detectamos a tiempo, se puede prevenir. Por lo tanto, en la consulta con el oftalmólogo, cuando decimos no vemos por los lentes, es fundamental. Te voy a hacer una pregunta y la vamos a contestar seguramente después del corte comercial. Digo, en algún momento, me acuerdo que se comentaba una avanzada en América, había un médico argentino, Saldívar, sin ir más lejos, donde hacían tipo de operaciones que acá en el Uruguay parecía, uy, socorro, esto parecía el invento de la, qué sé yo, toma canudo. Vos me vas a corregir si yo estoy equivocado o no, porque creo que hoy en el Uruguay se está en condiciones de hacer la intervención quirúrgica al más alto nivel, con la garantía del caso, y que prácticamente, como creo que me dijiste algún día, en la clínica en la que tú estás, acá es el ojo, integralmente el ojo, y realmente además me dijiste, y todos los días se progresa un poco más, hay algo nuevo, o sea, para aquello que hace unos meses, un tiempo atrás, era prácticamente imposible, hoy es absolutamente viable. Paso con los consejos comerciales y volvemos enseguida con el doctor Marcel Bouvier.
Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo. Doctor, muy bien. Esto que yo te pregunté. Sí, efectivamente, hoy en Uruguay tenemos todos los elementos para, estamos a nivel mundial estamos muy bien, no estamos peor que en otros lados. Tenemos todos los recursos, tenemos todos los equipos, el nivel de la oftalmología es muy bueno. Hoy se pueden hacer detecciones precoces con todo el equipamiento y la tecnología. Así que sí, estamos nivelados, no podemos decir que en Argentina hay algo mejor, ¿no? Aquí lo tenemos también. Fenomenal. Arturo. No, quizás, porque una cosa es lo que hablábamos al inicio de la catarata y la otra la miopía. La miopía, sí. Eso es otra cosa, es una enfermedad refractiva, es un defecto, digamos, de fabricación del ojo que puede tener consecuencias patológicas, para el cual el ojo está enfocado para cerca. ¿Esto qué quiere decir? Que el miope ve muy bien de cerca, pero la visión de lejos es mala. Entonces tenemos que el miope, también depende del grado de miopía y de la edad del paciente, pero el miope puede leer perfectamente, pero para ver de lejos precisa lentes. Es un error refractivo en el cual la retina no ve con claridad para lejos, sí lo hace para cerca. Nosotros acá en el examen del permiso de conducir de la primera categoría, la A, se toma un examen y es diferente si va con lentes correctores o si va con lentes de contacto. Sí. Y el plazo que se le otorga es menor con lentes de contacto. ¿A qué se puede deber? Bueno, el lente de contacto tiene dos principales indicaciones. Primero están las estéticas, que son generalmente que hay pacientes que no quieren usar lente. El lente de contacto corrige muy bien. Para el deportista es fundamental la lente de contacto. Y después está la otra indicación que es más de carácter médico, que es cuando hay altos grados de miopía o de astigmatismo o de hipermetropía para corregir. Ahí en un miope elevado el lente de contacto hace una gran diferencia con respecto al lente de armazón. La visión es mucho mejor con el lente de contacto. Cuando todos hemos visto esos cristales gruesos, y no quiero decir la palabra, pero sabemos. Sí, sí, claro. Sí. De botella. De botella, sí, sí. Esos cristales. Y bueno, ahí en el miope, con esas miopías altas de 10, 12 dioptrías, el lente de contacto es una excelente opción y corrige muy bien la visión. Sí, entonces ahí hay una indicación médica para el uso del lente de contacto. Incluso el BPS ahí se hace cargo de los lentes en esos casos de miopías elevadas porque tienen un costo el lente. Y bueno, esos pacientes hay que seguirlos más de cerca. ¿Hay algún tipo de lentilla? Porque alguien me comentaba el otro día que hay algún tipo de lentilla que en el transcurso del tiempo podés tener que cambiar los valores o algún tipo de desgaste natural o qué sé yo. ¿Vos decís la lentilla intraocular de la cirugía de catarata? Sí, sí. No, eso no se toca más. No se toca más, ¿no? No, se opera una sola vez. A veces lo que pasa es que se llama opacificación de cápsula posterior, es decir, la bolsita en la cual está apoyada la lentilla se pone opaca y eso con unos disparitos de láser se limpia, digamos. Pero es lo único. Pues la lentilla no se toca, o sea, la lentilla que el paciente tiene la va a usar toda la vida.
salvo Bueno. que haya un traumatismo grave o algo que se corra la lenticia, pero no se toca más. Che, Marcel, Se opera una sola vez, este catarata. ojo que te acompaña de todas las veces que has venido a Sí, visitarme, sí. siempre amerita algún tipo de explicación. ¿Lo querés usar un poquito o no? Bueno, siempre lo traigo porque a veces para explicar alguna cosa... Está bueno, sirve. bueno. Sí, porque es una maqueta que se desarma, entonces a veces he mostrado las estructuras. En este momento lo que estamos hablando no amerita mucho, pero por ejemplo, podemos explicar que cuando la luz entra al ojo tiene que hacer foco en la retina. El nervio óptico es el cablecito que conecta el ojo con el cerebro, ¿no? Esta conexión en la entrada del nervio óptico es lo que se daña cuando la presión está elevada, es el glaucoma. El nervio óptico está formado más o menos por 3 millones de fibras, que son como pequeños cablecitos. El glaucoma, cuando la presión adentro del ojo está aumentada, va cortando estos cablecitos, hasta que nos van quedando poquitos. Eso se va viendo una alteración en el campo visual. Cuando quedan muy poquitos, el paciente empieza a percibir que algo está pasando, pero el nervio óptico ya está muy dañado, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que evitarlo. Entonces, después de los 40 años, la toma de presión ocular y el examen oftalmológico es fundamental para evitar el daño del nervio óptico, sobre todo en pacientes que tienen familiares con glaucoma, miopía y algunos otros factores de riesgo que pueden hacer que el paciente tenga glaucoma. Entonces, después de los 40 años, tomar la presión ocular es fundamental. Lo otro que podemos mostrar con esta maqueta es por qué el paciente con cataratas tiene una mala visión nocturna. Cuando la luz entra por aquí, se va a encontrar con un lente que es el cristalino, que es el lente que nos sirve para hacer foco sobre la retina, que está opaco, no es transparente. Entonces, la cirugía consiste en retirar el cristalino y colocar aquí la lentilla. Entonces, se entiende que un cristalino marrón u opaco impide que la luz llegue, actúa de filtro. Muchas veces los pacientes uno los opera y dicen, parece que hubieran pintado el mundo de nuevo porque le sacamos la opacidad, mejora la visión nocturna, mejora la percepción de colores, mejora la profundidad, la definición de los objetos. Entonces, esta maqueta sirve para explicar esto. Es tremendo imaginarse que hay una máquina que destruye todo eso, que rompe la catarata, la saca todo Sí. lo que... Sí. Ay, Dios mío. Sí, uno es como una especie de martillo neumático con la punta hueca donde vibra a una frecuencia muy alta, por eso ultrasonido, y la punta hueca absorbe los pedacitos que va destruyendo de la catarata. O sea, uno la va comiendo, digamos. Es impresionante. Y esto es al esperar, es a partir de... ¿Hay una edad para esto o también lo puede padecer alguien antes de los 40? Hoy dijimos después de los 40. ¿Te referís a la catarata? Sí. Sí, puede, es raro, pero es más frecuente ya en los pacientes. Pero sí hay en todas las edades, ya te digo, hay recién nacidos con catarata. Pero, por ejemplo, un paciente diabético que no logra controlar sus niveles de glicemia y que está muy descontrolado, son los que hacen catarata más temprano y evoluciona más rápido. Entonces, de repente tenemos pacientes con 50 años con diabetes y que ya están para operar de catarata. O sea que tiene algo que ver con lo hereditario también, quizás. También hay un componente hereditario, pero eso se ve sobre todo en los pacientes mayores. Yo con el paciente que tiene enfermedades metabólicas no controladas, suelen desarrollar catarata, la diabetes es la más característica, en forma precoz. Y una vez que la tienen, evoluciona rápido. Y la otra cosa que hace el diabético, daño en la retina, la retinopatía diabética, que es la otra causa de ceguera irreversible. ¿Ah? Cuando esta retina por la diabetes empieza a llenarse de hemorragias, la visión empieza a bajar. De nuevo, el paciente va a cambiarse los lentes, el diabético, vengo a cambiarme los lentes. Y resulta que tiene una retinopatía diabética. Y el problema no es el lente. Y eso lo sabe el oftalmólogo y nadie más, porque tenemos que mirar el fondo de ojo, examinar, dilatar, pedir estudios auxiliares, angiografía, tomografía de la retina y instalar un tratamiento para recuperar la visión. Entonces, esos meses que a veces se pierden porque el lente no fue hecho por el médico son fundamentales porque implica que la retina se nos llenó de hemorragias, por ejemplo. El tratamiento va a ser mucho más dificultoso y los resultados a veces son inciertos. Por eso el diagnóstico precoz es fundamental. Y a veces hay gente con problemas que son irrecuperables o inmejorables, digo. Sí. Me pasó en la sala de espera contigo, que me encontré con un amigo que lo que se tenía que dar inyecciones. ¿Te acordás como me dijiste? Bueno, sí, ese caso era un diabético justamente. Pero lo bueno que tiene es que se puede prevenir eso. Entonces, una vez que un paciente adulto recibe el diagnóstico de que usted es diabético, lo primero que tiene que hacer es ir al oftalmólogo para ver si su retina está afectada o no. Y el paciente diabético, sienta o no algo en los ojos, tenga algún síntoma, una vez por año tiene que ser visto por el oftalmólogo. Hay que mirarle la retina a todos los pacientes diabéticos una vez por año, Igual, para asegurarnos que está sana.
Bueno, muy bien. Te damos las gracias, Marcel. Bueno, nosotros a muchas ustedes gracias. le damos las gracias al Es un doctor gusto. Marcel Bouvier. Está en la calle Los Ponzos. ¿El número? 2470. 2470. Ahí me operé los dos ojos y créame, yo leo perfectamente. Me olvidé de los lentes, que eso es lo más importante de todo. Vamos a un consejo comercial y volvemos. Ahí abajo estoy. Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejas re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Si será importante el tema que se acaba de hablar con el doctor Bouvier. Obviamente que, según dice la ciencia, y Belmonte en particular, un conductor para poder tomar decisiones a tiempo tiene que recibir una información a través de la vista y que llega al cerebro del 90%. Un individuo en la vía pública, un peatón, obviamente quizás hasta un ciclista, con un 60% de lo que entra por la vista, más el olfato, el oído y el tacto, puede resolver situaciones. Pero en la conducción de un vehículo vamos a una velocidad que es mucho más, obviamente, superior a lo del caminante, superamos los 4,5 kilómetros, 5, porque además, ¿qué sucede? Nosotros, para andar a velocidad, todavía el estado físico de un conductor no se ha adaptado, partiendo de la base que la vista soporta justamente para integrar en la memoria una velocidad con la cual nacimos, del pedestre, ¿verdad? De 4 kilómetros, 5 kilómetros. La velocidad está acostumbrado a eso, del peatón, por ejemplo. Pero cuando nos ponemos frente al volante y vemos que nuestro velocímetro nos dice 240 máxima, nosotros creemos que tenemos la capacidad como seres humanos de poder abarcar esa velocidad sin que nada se transforme dentro del escenario que tenemos delante. Y es al revés. Cuando nosotros empezamos a circular, ya por el hecho de ponerse dentro del vehículo, tenemos una visión acotada que máximo serían 140 grados. Debajo del vehículo tenemos 180 grados, ¿verdad? Ponemos las manos en los costados, podemos apreciar el movimiento de los dedos, pero dentro del vehículo hay un elemento fundamental y un fenómeno que se produce en el cerebro, es que se acorta la distancia porque es entre parante y parante, y ahí tendríamos unos 140 grados de visión horizontal y 110 vertical. Esto es lo que se explica en los libros de aquellos ingenieros que procuran que el individuo tenga la mayor posibilidad de leer el escenario delante, pero está acotado. Ahora, ¿qué pasa cuando superamos los 40 o 50 kilómetros por hora? Bueno, ahí la visión del conductor, y esto es lo único que tiene instintivo el conductor, la visión se va cerrando. Y fíjese, señor televidente, observe a determinada velocidad cómo el margen de lo que vemos se va achicando. A mayor velocidad tenemos un margen mucho más chico. Ni que hablar, ¿verdad? A 35 kilómetros por hora tenemos unos 130 y pico de grados. Si ya venimos a 65 por hora, tenemos 90 grados. Y ahí empieza lo que se llama la visión tubo o visión túnel, que empieza después de los 60 kilómetros por hora. Entonces, a medida que nosotros aumentamos la velocidad, vemos cada vez peor.
y perdemos lo que se llama la visión periférica. Una información riquísima para poder tener la opción de evitar un siniestro prácticamente con el menor tiempo posible y el espacio, obviamente, que hoy en día no nos sobra. Por tanto, esto de cómo ver, qué ver y la higiene y la salud de la vista visual es un elemento fundamental. Hemos ido al interior con exámenes médicos y usted sabe, Jorge, que cuando hacemos los exámenes médicos, hasta el 50% de la gente que se presenta para hacer el examen, para obtener el permiso de conducir, no ve. Es una cosa extrañísima y lo tenemos registrado. ¿Qué sucede? El individuo se acostumbra a ver de determinada manera y cree que con eso le alcanza. Cuando se le somete a un examen de rigor de la vista, el individuo se le manda inmediatamente al oftalmólogo y pierde un tiempo bárbaro, pero no se le puede permitir. Pero esto que le estoy diciendo, que esto se ve en todo el interior, que nos digan y nos escriban a ver si lo que estoy diciendo escapa a la verdad. Yo le voy a decir una cosa, Arturo. Un día, estando en la clínica del doctor Bouvier, donde me operé los dos ojos y me pusieron lentillas, un día en la sala de espera, esperando qué sé yo, empiezo a ver de la integrante de la clínica, son como 12 doctores, en la clínica, clínica oftalmológica, que es en la calle Lord Ponsonby. Bueno, y estaban diciendo cada uno su opinión y entre otras cosas los mensajes decía, es conveniente que vayamos a la visita al oftalmólogo una vez por año. Yo con 79 años era la primera vez que iba. No, me da vergüenza decirlo, bueno, Arturo, pero creo que es una realidad. No, es una realidad como la de ir a hacerse carnet de salud, que si no siento nada, no voy nada. Sí, exactamente, sí. Mientras a uno no le duele algo, no va. El cuerpo es una máquina extraordinaria. Pero le vamos a mostrar, señor director, no sé si tiene ahí una segunda imagen, que nos pueda mostrar cuál es la pérdida de visión periférica que tenemos. Si gusta usted, bueno, acá nosotros le medimos, ¿verdad? Acá tenemos 140 grados horizontal y 110 o 120 de vertical. ¿Alcanza eso para tomar decisiones a medida que vamos evolucionando en la velocidad? No, no alcanza, porque no solamente le imprimo velocidad al vehículo, sino que le tengo que imprimir velocidad al cerebro para actuar lo más temprano que tarde. Y fíjense cómo ahí se borró una parte que es la visión periférica, importantísima para tomar una decisión. Entonces acá usted ve el coche que tiene adelante, es como hablar por celular. Uno fija la vista en la agudeza visual, que es el centro del escenario, y pierde la visión periférica. Hay otra imagen que nos va a dar exactamente la noción de lo que puede aparecer. Una puerta que se puede abrir. Alguien que pueda salir delante del auto que tengo estacionado, está cerca de una cebra. Por lo tanto, a mayor velocidad vemos cada vez menos y además vemos peor. Por lo tanto, el examen de vista es importantísimo y es uno de los elementos que hoy se marca como restricción, el único, cuando se otorga el permiso de conducir, porque se han dejado otros valores de lado como la hipoglucemia o la hipertensión arterial, pero sí se ha dejado la vista. ¿Por qué? Porque es el elemento fundamental para ver. Entonces, si usted viene, le recomendaron lentes correctores y le mandaron, vaya a la intendencia y declárelo, porque yo prefiero que en mi permiso de conducir esté esa restricción a que no voy con unos lentes, me para caminera, me para la policía, yo voy con lente manejando y me olvidé de llevarlo, por lo tanto no lo tengo en el permiso de conducir. Bueno, eso puede ser una falta realmente importante. Usted sabe, Arturo, cómo están los reglamentos ahora. Me acuerdo, mire por qué la pregunta. Estando con usted dando una clase, tuvimos una alumna que era monocular. De un ojo solo, ¿se acuerda? Monocular. Y bueno, y tenía permitido, le dieron la licencia. Sí, señor. ¿Sigue existiendo? Sigue existiendo. La visión monocular es permitido para la categoría A. Claro, sí, solamente. Sí. La visión monocular. Para el profesional no. Pero hay mucha gente que tiene visión monocular y ha perdido una vista y puede conducir. Lo que no puede conducir el profesional es con visión monocular. Si pierde alguno de estos, es decir, si el profesional no puede hacer pinza, eso pierde la categoría profesional, pero con una pierna sola. Si tiene la pierna derecha, como hay vehículos automáticos, hoy puede perfectamente dar un examen de conducir y tiene la profesional, ¿sabía usted? Con una pierna sola, sí, Sí, señor. Si es la pierna derecha, lo puede hacer, porque ¿Le piden algo especial, la sujeción, digamos, con cinturones especiales? No, solamente por falta de uno de los puntos de apoyo, ¿no? No, en el mundo entero está permitido. Es algo que acá se permite por eso. Solamente si pierde estos dedos, que pierde la posibilidad de hacer pinza, ahí pierde la categoría. Pero es mejor que un médico le descubra que usted tiene un problema en la vista, a que se lo descubran otro, que pueda ser por medio de un exhorto judicial, que ahí no va a tener marcha atrás, porque si usted no declaró esta patología que tiene, por el caso de que todo a usted le sirve lo que ve para ir de su casa al trabajo, al campo o al supermercado,
cuidado, cuando se le hace un examen y hay un examen en serio, porque ya no va a ser alguien que le va a decir, ve esta letra, ve este número, no, ahora cuando es un problema dentro de un hecho siniestral donde ha habido un herido o un caso fatal, el examen que se hace de visión es realmente profundo y ahí salta. Pero bueno, me quedé, señor director, no sé si teníamos una imagen o tenemos un video para ver a lo último. Bueno, esta es la visión periférica que perdemos, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, bueno, esto quizás pueda también responder a por qué tenemos en la ruta tantos peatones atropellados. Sí, no, porque el individuo a velocidad ve el peatón cuando lo tiene adelante, Jorge. Y hay un último video, si no da el tiempo para pasar, si no lo dejamos para el próximo bloque, que es esto. Miren que esto técnicamente es de una calidad brutal. A medida que va pasando, la velocidad le va indicando los grados que tiene de visión. Esto es lo único que instintivo tenemos en el tránsito. ¿Se puede corregir esto o no? Ya la visión por sí sola se cierra. Esto es espectacular. Por lo tanto, repetemos, vayamos al oftalmólogo y cuando hagamos un examen de conducir o nos mandan o vemos más o menos raro o lo que se llama manejado a través del doctor Bouvier, bueno, hagámosle caso. Bueno, agradecemos al doctor Bouvier la nota, qué sé yo, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, Arturo. Con todo gusto. Bueno, ha sido un gusto, no ha perdido la estrategia ni la facilidad. No la maña, no, eso sí, no. Bueno, ni me lo diga. Bueno, seguiremos al firme con, bueno, en realidad, cuando pasan estas cosas y nosotros nos reintegramos, venimos con más fuerza. Porque sí, yo creo que hay tanta gente que nos necesita, ¿sabe por qué? No porque sepamos mucho, porque hay mucha gente que no sabe nada, que eso es lo triste de todo. Y digo que no sea un pensamiento peyorativo, porque no es así. Es que no sabe nada porque nadie se lo enseñó. Porque nadie le hizo entender que tomara conciencia de lo que valía la pena utilizar un vehículo para que fuera la felicidad personal, la felicidad de la familia, la felicidad de la sociedad. O sea, un vehículo, manejarlo, tiene una cosa negra redondita que más o menos te revolvés. La moto es una bicicleta con motor. Cuando vamos con esos principios y con esas cosas, ahí pasan realmente la falta de conocimiento de una parte teórica sólida, como pasa en España, Estados Unidos, en Alemania, en cualquier lado, y la historia donde el conductor pasa a ser responsable. ¿Saben? En Alemania, por ejemplo, me dijo el embajador, la tasa del alcohol, y por ahí es 0,3. Pero usted viene con 0,3, la compañía aseguradora y la justicia dirá, mire, usted tenía 0,3, pero igualmente la incidencia del siniestro, la culpa tiene tanto, o sea que usted va a tener que pagar tanto y tanto y tanto, con plata o con lo que fuera, pero tiene que pagar, no porque dice 0,3, dale que es tarde y para todo el mundo es igual. Entonces quiero decir que la participación y la responsabilidad de un conductor en base a un conocimiento profundo, que es la idea, ¿de acuerdo? A veces decimos, ¿no? La ignorancia mata. Y bueno, sí, sin duda, más que la velocidad, créame. Tal cual. Nos vemos una semana nada más, 7 días. Con todo Gracias gusto por acompañarnos. Chau, chau. Este programa fue presentado por... No esperes a que te pase para asegurarlo. Contrata el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad.